Las obras para remodelar a fondo la estación madrileña de Chamartín siguen su curso y entre las muchas actuaciones ahora en marcha, algunas obligarán a cambiar servicios que parten, terminan o pasan por ella, afectando a muchos viajeros. Cambios y modificaciones que debes conocer. Desde el 8 de abril llegan una serie de modificaciones que ayudarán al progreso de los trabajos para mejorar la capacidad de la infraestructura. Unos trabajos que, curiosamente, de forma temporal, obligarán a hacer sudokus a los responsables y a Renfe, para que los usuarios no se vean afectados en exceso, con una reorganización que de una forma u otra afectará a buena parte de los viajeros que pasen por aquí en los servicios de media y larga distancia, así como alta velocidad. Unos cambios que han sido más complicados en algunos casos que en otros y que en servicios concretos ha puesto en serios problemas a algunos viajeros, aunque en general entre Renfe y Adif han logrado mantener las plazas y servicios suficientes para no afectar demasiado a la mayoría de rutas, con detalles como mayor número de trenes en doble composición. Trabajos que servirán para duplicar la capacidad de alta velocidad y larga distancia y que se extenderán hasta mediados de julio. Unos cambios que afectarán a las relaciones del corredor noroeste, norte y levante. Empezamos por el noroeste, que por lógica es la zona que más servicios presta con Chamartín, por lo que la mayor parte de las rutas que usan a esta estación como cabecera se verán afectados de una forma u otra. Los servicios con Asturias conservan los mismos horarios y frecuencias. La única modificación se produce en la salida de la tarde desde Madrid, que pasa de ser los viernes al sábado por la mañana. A su vez, las plazas de larga distancia actuales en el corredor Galicia-Zamora-Madrid se mantiene por la circulación de trenes en doble composición, con lo que se compensan los cambios de frecuencias en estos servicios, algo a lo que, si todo va bien, se añadirá a partir de mayo, probablemente a finales, la llegada de los trenes Abril, que mejorarán notablemente la oferta de plazas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto a la relación Madrid-Lugo, sigue el transbordo por carretera entre Ourense y Monforte de Lemos o Lugo, y los pasajeros podrán enlazar con Ourense con los servicios comerciales establecidos para esas fechas, que incluyen unidades en doble composición. Respecto a las conexiones de Castilla y León, la estructura de los servicios que se ha realizado en la provincia de León incluye una nueva conexión AVE directa a Valencia, que también presta parada en el resto de las estaciones de la línea, en Palencia, Valladolid y Segovia, y ligeras modificaciones horarias. Por otra parte, en Ponferrada se mantiene la frecuencia de larga distancia, pero de lunes a viernes, en sentido Madrid, hay una ligera variación, ya que llega a la capital a las 10:35 en lugar de las 10:05 de la mañana, como consecuencia del acoplamiento a otro tren en Valladolid, manteniéndose así el número de plazas ofertadas en ambos sentidos. En este plan de transporte se incluye un cambio en los horarios de los servicios entre Burgos y Madrid. Con esta reestructuración, Renfe refuerza la oferta de plazas en algunas relaciones con Madrid y que genera un nuevo servicio AVE a Elche, Orihuela y Murcia. En Miranda de Ebro, por su parte, se reestructuran las frecuencias, pero se mantienen las plazas ofertadas con trenes en doble composición. Renfe ha anunciado también que los servicios de larga distancia en el corredor Valladolid-Madrid, además de las modificaciones horarias, mejoran con el estreno de un AVLO con conexión a Alicante y Murcia. Además, Valladolid se beneficiará de otras dos nuevas conexiones AVE, las que circularán entre León y Valencia y entre Burgos y Murcia, y también con trenes en doble composición. En el servicio Avant se ajustan algunos tiempos. Caso aparte ha sido el servicio con Salamanca, que aunque mantiene los trenes y las plazas, levantó un gran revuelo el cambio de horario del primer tren del día, donde finalmente Renfe ha reajustado la salida desde la capital charra, que será a las 6:25 de la mañana con llegada a Madrid-Chamartín a las 8:05, para que así lleguen a su destino a primera hora de la mañana. Todo ello tras la gran polémica generada con el anterior cambio, que suponía retrasar hora y media el tren más madrugador
madrugador, dejando en fuera de juego a muchos de los viajeros habituales y que ante el revuelo levantado fue reajustado para que ahora salga antes del tren que había hasta ahora. Una de esas malas decisiones que sorprenden, pero que por fortuna se ha rectificado a tiempo. En cuanto a los servicios del norte peninsular, en el caso de Cantabria, el principal cambio será en los tiempos, pero se mantienen las frecuencias. El horario de las salidas actuales se mantiene en todas las circulaciones a excepción de la línea Madrid-Santander. En este caso, el tren de las 19:08 se retrasa a las 19:53 con transbordo en Valladolid todos los días excepto los sábados. Asimismo, los sábados el de las 19:08 cambia su salida a las 19:50 y no realiza transbordo. En las circulaciones entre Santander y Madrid, la unidad de las 13:55 saldrá a las 14:35 y con cambio en Segovia todos los días a excepción de los sábados, que continuará hasta Madrid sin necesidad de transbordo. Lo mismo sucede con los servicios con el País Vasco, donde Renfe mantiene las frecuencias aunque con ligeras modificaciones horarias desde y hasta San Sebastián y Vitoria. Se mantienen también la programación y los tiempos actuales en los trayectos entre Bilbao y Madrid. En los que respecta a las salidas desde y hasta San Sebastián, el tren de las 5:02 hacia la capital se retrasa hasta las 5:40 y el de las 15:17 hasta las 5 de la tarde. Los domingos, el de las 5:05 se adelantará hasta las 14:20 y en el caso de la línea Vitoria-Madrid, la salida de las 6:45 pasa a las 7:25 horas, mientras que las de las 16:59 de la tarde se programa para las 18:46. Los domingos el tren de las 18:47 circulará a las 16:10, mientras que el tren Madrid-Vitoria-San Sebastián de las 8:43 se adelanta a las 7:15 de la mañana. Otra relación que se verá afectada es la de los servicios con el Levante, que recordemos por las obras en la otra estación, en Atocha, desde hace ya muchos meses, en su mayoría usan Chamartín como estación principal en Madrid. Aquí Renfe y Adif han organizado los servicios para mantener el 95% de la oferta de plazas de la relación Alicante-Valencia con Madrid. La nueva estructura de los servicios trae consigo una conexión ABLO entre Alicante y Valladolid. Asimismo, en función de la capacidad de la infraestructura, con las obras se suprimen 4 conexiones diarias, 2 por sentido con Madrid, por lo que la oferta pasa de 30 a 26 servicios diarios. Por su parte, Valencia cuenta desde ahora con una conexión AVE con León, que efectúa paradas intermedias en Valladolid y Palencia. En este caso, igualmente, la oferta pasa de 32 a 28 servicios de alta velocidad diarios y se suprimen 4 conexiones diarias, 2 por sentido. Modificaciones que durarán en torno a 3 meses y que, aunque son molestas, servirán para avanzar de forma notable lo ahora en marcha en la estación de Chamartín Clara Campoamor, que sufrirá una transformación radical en todos los aspectos y que, como ya os conté en varios vídeos del canal, pasará a ser una de las más importantes de todo el país y que seguirá dejando noticias a las que no les perderemos la pista. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.